Una de las cosas más comunes y que más amamos en el arte del bonsái es podar. Pero la poda en general no es solamente utilizar una tijera para cortar una rama. Requiere todavía un entendimiento mayor de muchos aspectos. Aspectos tales como consecuencias, beneficios y momentos exactos a la hora de determinar si dejo crecer o si ya debo podar. Todo eso lo vamos a aprender hoy en este video especializado sobre lo que es la poda. Así es que no se despegue, suscríbase al canal porque ya empezamos. ¿Qué tal amigos, amantes del bonsái? Y bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy vamos a hablar sobre la poda, pero visto desde un punto de vista totalmente diferente, mucho más allá de simplemente utilizar una tijera y ponernos a cortar, cosa que todos amamos. Este instrumento, esta herramienta en nuestras manos es una motivación, es un desestrés, a veces es un estrés también, pero es algo que está ya en nosotros, que amamos poder venir y cortar, mantenerle la forma bonita al árbol, esperar a que esté así para empezar a meter tijera y verlo brotar de nuevo. Eso es podar para nosotros, pero para los árboles es una cosa un poquito diferente que yo quiero que la abarquemos hoy, que lo entendamos de una forma muy sencilla, muy práctica, para que este proceso siga siendo un motivo de diversión, de desestrés, pero que aún así nos lleve a un buen término y a un buen balance entre bonsaísta y árbol. Y es que cuando hablamos de poda, básicamente estamos esperando un arbolito así para empezar a podarlo, o un arbolito así para empezar a refinarlo. Pero a veces olvidamos el concepto y lo primero que yo quiero entender es la razón del por qué el árbol hace esto. Obviamente es producto de su crecimiento, obviamente es producto del abono también que yo le he dado y es obviamente producto de su metabolismo, de su proceso biológico, de crecimiento, etcétera, etcétera, que todos conocemos. Entendemos bien que el bonsái es una obra de arte catalogada de una forma en que nunca se termina. Llega un momento de refinamiento, llega un momento de mantenimiento, ya una vez superadas las etapas de desarrollo, cultivo y demás, pero sigue estando presente el crecimiento porque es un ser vivo y necesita brotar, necesita crecer, necesita desarrollar. Esto se traduce en salud. Este vigor, estos crecimientos largos se traducen en vigor y vamos a ir entendiendo lo que sucede en el árbol cuando esto pasa, lo que hay que hacer cuando esto pasa para mantener los árboles, no solamente en buena forma. Yo me atrevería a decir hoy que la bonita forma viene siendo inclusive hasta en un plano secundario, más allá, importante la salud del árbol y que esté en buenas condiciones. Y para entender mucho mejor lo que estoy diciendo en este momento, yo quiero hablar de 4 condiciones importantes que debemos reconocer y entender con el crecimiento de nuestros árboles. Los tengo acá en mi teléfono para que no se me olviden y poderlos dar de la mejor manera posible. Y el primer concepto o el primer principio es que entendamos que si dejamos crecer una rama libremente, de forma exponencial, que ella crezca y alargue, no solamente estamos generando que la rama se engruese, que eso ya todos lo sabemos cuando utilizamos ramas de sacrificio, cuando estamos cambiando ángulos o direcciones de crecimiento, dejamos que la rama crezca para ir ayudando y favoreciendo la conicidad e ir formando la línea de tronco o engrosando una rama. Pero aparte de eso, este crecimiento longitudinal enorme está produciendo que haya una raíz o varias raíces de la misma manera creciendo acá en la maceta. Quiere decir que hay una raíz que está creciendo probablemente con la misma fuerza que este brote y así en todo el árbol. Debemos entender que lo que hay acá es un reflejo de lo que está sucediendo acá. A veces ignoramos eso. Quiere decir que hay un brote muy largo y hay una raíz muy larga creciendo. Concepto número 1. ¿Por qué debo entenderlo? Porque si estoy desarrollando un árbol
mejorando su salud, mejorando su estructura o simple y sencillamente engrosándolo. ¿Por qué? Tal vez porque ocupo que tenga un mayor grosor, obviamente, o simple y sencillamente porque fue un llamadori, lo saqué de algún lado, del jardín, de la montaña, del patio de la tía, donde sea, y lo estoy dejando crecer en una maceta para luego trabajarlo. Obviamente necesitamos desarrollar un sistema radicular estable, funcional, que permita mantener la salud del árbol como yo lo requiero para poder empezar a diseñar, crear movimiento, nubes de follaje, diseños y etcétera. Entonces, esto me está diciendo a mí que aquí las raíces están creciendo de la misma manera, lo cual es beneficioso para mí porque voy a lograr un árbol no solamente muy brotado, sino con un sistema radicular estable, fuerte y funcional para que pueda soportar en un futuro cercano o medio el trabajo que yo voy a hacer acá. Ese es el punto número 1. El punto número 2 refiere de la misma manera con lo que acabamos de ver con el punto número 1. Es que yo tengo el cebrote largo, es una sola línea, de la igual manera la raíz va creciendo de esa misma forma. Si yo vengo y empiezo a cortar estos brotes repetidamente y empiezo a ramificar, esas raíces también van a empezar a ramificar. Como dije, esto es un espejo. Entonces estoy logrando también ramificación fina acá en lo que es el sistema radicular. Pero ojo, probablemente alguien podría decir, bueno, entonces yo mientras voy engrosando, voy cortando, que vaya ramificando y lo mismo va sucediendo acá y yo voy creando también un sistema radicular fino porque luego lo quiero en una maceta bajita. Sí y no. Tiene que haber un tiempo para todo y al ser esto requiere también o conlleva a una consecuencia que es lo que vamos a ver en el punto número 3. El punto número 3 va de la mano con el punto número 4 y es justamente las consecuencias o lo que pasa en el árbol cuando yo corto un brote. Vamos a ver, vea qué sencillo. Este brote, como dije, está creciendo con mucha fuerza, por ende, hay una raíz muy fuerte que lo está alimentando. Hasta ahí vamos bien. Cuando yo corto el brote, y no me van a ver cortar esto hoy en video, porque esta es una NIA que fue un regalo, y estoy esperando a que los brotes tengan un mayor grosor para ir formando nubes de follaje. A eso lo vamos a ver ahorita, pero entonces me van a ver hacer el ejemplo, pero no me van a ver cortar un brote porque eso no lo voy a hacer. Ya les voy a explicar por qué un poquito más profundo. Retomando el tema, brote largo, raíz fuerte que está alimentando este brote. Cuando yo corto el brote, el crecimiento, la velocidad de crecimiento, la acumulación de auxina que está en este brote se va a frenar drásticamente. No es que el árbol no va a crecer, no es que el árbol no va a volver a coger fuerza, sino que le va a tomar un tiempo mayor volver a coger la fuerza, el empuje, el vigor, como usted lo quiera ver, para empezar a ramificar. Beneficios los hay, también hay parte en contra de lo que estamos haciendo. ¿Qué debemos hacer? Esperar el momento adecuado para poder hacer ese corte, para poder empezar a pensar en ramificar y dejar de engordar, porque esta longitud ya me está generando un grosor acá. ¿Qué grosor necesito yo? Un grosor adecuado, proporcional al brote o al grosor del tronco donde está ubicado este brote para empezar a crear conicidad. Entonces, vea la consecuencia. En este momento, la brotación va fuerte, la raíz va fuerte. Yo corto el brote, se frena el crecimiento, se frena el crecimiento de la raíz también. Ahí podríamos ver, entre comillas, un beneficio porque esa raíz no va a seguir alargando o no va a seguir enrollándose en la maceta, atascando de alguna forma todo el 100% de la maceta y requiriendo un trasplante muy rápido. Eso va a depender también de la especie. Pero lo importante acá es entender lo que sucede cuando yo vengo a cortar el brote. Lo que sucede cuando yo vengo a frenar esta velocidad de crecimiento en un tiempo que no es el correcto, en un tiempo que no es el adecuado. Entonces, si yo ya estoy en el momento, ya estoy con el brote, con el grosor que quiero, entonces puedo cortar, freno y el árbol empieza a ramificar a nivel de brote y a nivel de sistema radicular. Ahí está el detalle, queridos amigos y queridas amigas que me están viendo hoy.
El detalle está en saber el tiempo preciso para poderlo hacer. Otro punto importante es cuando estamos trabajando con una especie a la cual no podemos esperar que haya un brote así de largo para después cortarlo bajito y esperar que vuelva a brotar donde no hay follaje. Una conífera no lo va a hacer. Un árbol como una nia o como un ficus o como, qué sé yo, cualquier otro montón de especies, una bugambilia, que un campeche, que cualquier otro de esos árboles que brotan internos sin necesidad de tener follaje, no hay ningún problema. Esto es más fácil de trabajar, por eso se dejan los brotes largos en un ligustrum, en un olivo, en qué sé yo. Usted simplemente deja crecer brotes la longitud que necesite. Cuando tiene la longitud que ocupa, viene corta, frena un poco el crecimiento, frena un poco el vigor, frena también el sistema radicular. Entiéndase, frena, no que el árbol se detiene, simple y sencillamente que empieza un proceso de regeneración y eso toma un poco más de tiempo, pero el árbol continúa brotando. En algunos árboles ese proceso de regeneración es más corto, en algunos es un poquito más largo, depende del árbol, depende de la época, depende del periodo o la metodología que tengamos para lo que es fertilización. Eso también estimula al árbol a salir un poco de ese choque por la poda de sus brotes para volver a regenerarse. Es simplemente un ciclo, ese ciclo va más corto, más largo, dependiendo de lo que tengamos en la mesa de trabajo en ese momento. Entonces, ¿cómo hacemos cuando trabajamos con una conífera y no podemos dejarla que haga esto para luego recortarla y que vuelva a brotar? Vamos a ver lo que se llama poda mixta. La poda mixta es todo lo contrario de lo que yo hice con este árbol y con lo que les estoy explicando hace un momento. Este es un Ficus tigerbark, de los primeros árboles decentes que tuve presupuesto para comprar. Esto es una belleza de tronco, vea qué shohin más lindo. Y este árbol yo lo dejé crecer libre por unos cuantos años y después simplemente le metí tijera duro y dejé únicamente el tronco con pedacitos de ramas de esta longitud, de 2 pulgadas aproximadamente. ¿Y eso qué provocó? Provocó toda esta ramificación, toda esta brotación y todo ese tamaño de hoja. Vea la belleza, ¿verdad? Esto es una poda normal de formación en un árbol, digamos, tropical, que soporta este tipo de podas que le dije. Se deja crecer el brote largo y aquí sí lo puedo hacer. Y después yo vengo y simplemente corto el brote, lo esquejo, lo guardo, lo boto, hago lo que quiero con el brote y ya me dejo la rama en la posición en la que quiero, con el grosor que quiero y esperar a que vuelva a brotar para ir densificando el árbol. Esto ya lo sabemos. Entonces vamos a dejar esto por acá y a concentrarnos únicamente en lo que se refiere a poda mixta. La poda mixta es simple y sencillamente dejar crecer mientras voy formando ramificación. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque en el primer concepto dejamos el árbol que crezca el brote largo, después lo cortamos, empieza a ramificar obviamente porque ya no hay crecimiento longitudinal, empiezan a salir los brotes laterales y empezamos a formar la bolita de follaje, la nube de follaje, la masa bonita, pero ya con el grosor que ocupamos, como en el ejemplo del ficus anteriormente. Con la poda mixta en coníferas, por ejemplo, o en pinos, eso no se puede hacer, porque si yo corto el árbol en una parte de la rama donde no tiene follaje, esa rama se va a morir y se va a convertir en un yin. Punto, eso no hay de otra. O va a costar mucho que vaya a hacer brotación interna. Entonces, la poda mixta es una combinación de ambas cosas. Yo voy dejando crecer mientras voy ramificando. ¿Cómo es eso, Jonathan? Tan sencillo como esto. Acérquese para que pueda ver. Vean lo sencillo que es trabajar con poda mixta. Vean lo tupido que está este árbol. Usted recordará, esto es de un video reciente que yo diseñé este arbolito. Y vea todo lo que ha brotado. ¿Qué sucede? Si yo dejo que estos brotes empiecen a crecer, ya cuando llegan más o menos aquí al borde de la pantalla, muy probablemente ya yo he perdido brotación interna en toda esta área y voy a quedarme con la rama muy desnuda en lo que es el follaje. Y yo necesito mantener esta densidad, esta cantidad de follaje, necesito mantenerla para ir refinando, pero a la vez engrosando la ramificación, engrosando la estructura
con la cual yo estoy diseñando este árbol. Entonces, tan sencillo como coger una tijera, dejar que el brote, vamos a simular que este brote ya duplicó su longitud. A esta distancia, que vendrá siendo 1,5 pulgadas más de largo, a esta distancia yo no tengo ningún problema con que este follaje se muera, porque no se va a morir. Ya cuando alarga demasiado, triplica o más su volumen o su longitud, eso sí empieza a suceder. Entonces yo dejo que largue un poco y simplemente retrocedo a la siguiente punta, por decirlo así, dominante. Vean que por aquí hay algunos brotecillos que están saliendo por abajo y ya usted conoce la regla. Yo puedo ir despuntando. El problema es que si yo empiezo a despuntar todo esto ahorita, el árbol va a perder vigor. Yo necesito dejarlo que continúe creciendo, dejarlo que continúe desarrollándose y una vez que estas puntas, repito, dupliquen su longitud, ya puedo otra vez regresarme a la silueta anterior, limpiar un poco para que siga entrando luz, para que siga entrando aire y no se generen hongos acá, sino que empiecen a seguir prosperando los brotes internos. De esta manera yo me aseguro un poco de crecimiento, por ende un poco más de engrosamiento en la rama principal y sigo fomentando lo que es la densidad de la rama sin dañar o sin comprometer toda la estructura interna que ya yo tengo. Una manera alternativa de utilizar la poda mixta la uso mucho con lo que son ficus, sobre todo ficus de hoja grande, no tanto como el ejemplo del Tiger Bark, donde yo dejé crecer muy largo y simplemente corté, pero obviamente pasa un tiempo en que se ve nada más el tronco con unos pedacitos de raíz, de rama, mejor dicho, y el árbol se ve feo. Se ve que está en proceso, pero si no queremos ver ese proceso, si queremos ver en el momento en que vamos diseñando, en el tiempo del desarrollo, queremos ver siempre el árbol tupido, aquí hay un secretito, hay un tip que yo utilizo, y es que una forma de mantener el árbol con hojas y siempre fomentando brotación interna y favoreciendo el crecimiento de la misma para que vaya engrosando, pero que no pierda todo su follaje, es simplemente cortar las 2 primeras hojas, las que están más pegadas a lo que es la punta, digamos, de la rama. ¿Por qué? Porque cada rama ya en este momento tiene un ciclo. El árbol ya está con una forma de crecer. El árbol ya está con el proceso ya en trabajo. Ya el árbol va aquí, tira una hoja, desenvuelve la otra y ahí va sucesivamente. Yo lo que hago al hacer esto es, primero, abro espacio. Segundo, freno un poquito el proceso de crecimiento, aunque no lo detengo del todo. Simple y sencillamente le estoy haciendo como una breve pausa en ese proceso, en esa bola de nieve que ya va rodando. Eso es lo que yo voy haciendo. Quito las 2 primeras hojas, nada más, expongo la punta de cada rama y simplemente, vea qué bonito, ya quité unas cuantas y vea qué bonita se ve esta rama. Y yo puedo seguir ahí refinando el árbol si quisiera y el árbol se va a ver todavía más estilizado, pero estoy abriendo mucha luz, estoy abriendo espacio, eso va a provocar brotación nueva y eso va a provocar que haya una pausa en el crecimiento longitudinal, pero a la vez lo estoy estimulando. Entonces, cuando esto empiece a crecer, ya hay brotes internos acá que me van a permitir ir cambiando los brotes más largos por brotes más cortos y nunca voy a afectar o va a ser muy poca la afectación de la silueta general del árbol. Otro detalle importante es que cuando dejamos que un brote crezca demasiado, en algún momento va a empezar a debilitarse. El renovar, el generar renovación en un árbol es volverle a dar vida al árbol. Este tipo de procedimientos nos ayudan a que los brotes se vayan renovando sobre sí mismos, ganando fuerza, ganando densidad, ganando grosor, ganando vigor. Vea que son detalles muy pequeñitos, muy útiles que nos pueden funcionar para mantener nuestros árboles bien. Hoy hemos aprendido detalles muy importantes referentes a la poda. Hoy entendimos que no es simplemente utilizar una tijera y ponernos a cortar para satisfacer nuestra afición a este bello arte. Debemos entender lo que pasa,
las consecuencias y resultados de utilizar esta herramienta tan útil si la sabemos utilizar de la forma adecuada. Podar con un propósito, podar de forma inteligente, sabiendo obtener los resultados que nos van a favorecer, no solamente va a ayudar al desarrollo del árbol, sino va a ayudar a que usted pueda ir evolucionando, creciendo y cada vez tomando decisiones más acertadas para que sus árboles cada vez luzcan mejor. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y si le quedó alguna duda, hágalo saber acá en los comentarios al pie del video. Recuerde que ahora también puede visitarme en TikTok como @JonathanSeguraSolis y por supuesto, suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.